Bueno, mi nombre es Agustín Polito. Yo trabajo actualmente como CTO, que suena como súper fancy, pero no es más que alguien que dirige la parte técnica de una empresa, para explicarlo simple. También mentoreo algunas compañías que generalmente están empezando o de repente escalaron muy rápido y están necesitando ayuda para manejar justamente todo ese volumen o manejar toda esa velocidad. Y también fui emprendedor, soy emprendedor porque en muchas de las compañías que colaboro también lo hago como emprendedor, ayudando, conectando, no siempre programando, pero sí generalmente estoy muy involucrado en toda la parte que es técnica, del producto y tecnología, ¿no? Soy de Argentina, trabajo muchísimo en México, por cuestiones de la vida. Hace 5 años que trabajo, con startups y con empresas mexicanas, y este último año empecé a trabajar también mucho en España. Empecé a estar en muchas comunidades y, digamos, empresas que ayudan o facilitan recursos o mentorías a startups dentro de España. Eh, Como muchos de los que están acá, en algún momento empecé a trabajar en sistemas o en tecnología. Yo actualmente tengo 35 años, empecé a trabajar en tecnología a los 17. Mi primer trabajo fue en Mercado Libre. Empecé en una compañía. Mercado Libre tenía 60 empleados más o menos en esa época, muy poquitos. Y también, digamos, vi cómo el avance de la tecnología cambió muchísimo de los procesos en los que yo estuve involucrado en ese momento, y también, obviamente, cambió los procesos cuando yo empecé a contratar gente. Entonces, mi idea es un poco explicar, digamos, cómo ir por un camino que tiene muchísimas curvas, muchísimas aristas, y cómo tratar de hacerlo, hacer el camino de una manera como más, de menos a más, de menor a mayor, para que sea más fácil para cualquier persona que está iniciando o que está trabada quizás, en esta parte que puntualmente es la entrevista técnica en el desarrollo de profesional o desarrollo de la carrera, dentro de cada una de las personas, ¿no? Hay muchísimos cursos hoy de cómo estudiar programación, cómo involucrarse en el mundo de desarrollo. Van a encontrar cursos de frontend, de full stack, de backend, cursos de bases de datos. Van a encontrar muchísimas cosas, pero nadie cuenta qué pasa cuando terminamos esos cursos, ¿no? Como, bueno, ok, terminé mi curso de full stack, ya estoy listo para trabajar en tecnología. Y ahí nos encontramos con otro, gran, desafío, que es cómo me desenvuelvo en las entrevistas, cómo le puedo hablar a las personas que contratan personal para decirle, hey, soy la persona que estás necesitando, porque básicamente estudié todas estas tecnologías, y según lo que vos estás buscando, yo, digamos, soy un buen match, soy un buen fit para tu empresa. Después hay algo que es el proceso de entrevista, que obviamente es bastante difícil si uno no tiene herramientas o nunca transicionó, haciendo eso, ¿no? Entonces, un poco la charla de hoy es hacer digamos, ese proceso o ese camino un poquito más, más clarificador para todos. Eh, Básicamente, cuando yo empecé a trabajar en sistemas, traigo esto porque me gustaría hacer un poco el paralelismo de cómo cambiaron las cosas, ¿no? Y cómo está cambiando hoy en día, ¿no? Cuando hace, no sé, por ahí 17, 18 años atrás, no existían tantas ramificaciones en tecnología. Eras programador, listo, ya está. Hoy un programador tiene muchísimas ramificaciones porque cada una de las especialidades, valga la redundancia, se destacaron o se especializaron en distintas cosas, en full stack, frontend, backend, infraestructura. Bueno, hoy inteligencia artificial, podemos hablar muchísimo de esto, ¿no? Entonces, cada una de esas ramificaciones y especialidades hizo que tengan cada una particularidades, o distintas cosas para justamente salir a buscar trabajo. No sé, a los que ya habrán tenido alguna experiencia en un proceso de entrevistas les habrán preguntado si tienen algún portfolio, si les pueden compartir un GitHub, si les pueden compartir, algún link de cosas que hayan hecho, sobre todo en los primeros
en en los primeros trabajos, que es donde uno quizás no tiene tanto para mostrar y necesita como poder explicar todo lo que aprendió, todo lo que sabe, para dejarle entrever a la persona que está contratando que justamente está tomando una buena decisión al tomarnos para ese trabajo. Entonces, uno de los procesos más comunes hoy en día es, generalmente van a ver que en una primera instancia se hace como una primera entrevista a la cual se le llama screening. Es una entrevista muy cortita, pero ayuda a conocer al candidato, a la candidata, para determinar si esa persona encaja con la búsqueda más general que se está haciendo, ¿no? Si cumple los parámetros técnicos, si cumple con quizás algunas cuestiones que tienen que ver con los valores o la cultura de la compañía. Después seguramente van a encontrar una segunda fase, que es la fase técnica, en donde ahí puede entrevistar a algún desarrollador, algún líder técnico, algún manager de ingeniería. Y después, por último, generalmente es la última entrevista, es la culture fit, que es donde justamente ya se hacen preguntas un poco más, ¿cómo resolverías esto? No sé, si te pasa esto, de repente, ¿qué acción tomarías? El foco de esta charla es esa segunda instancia de la entrevista, que es el challenge técnico, ¿no? ¿Por qué es el segundo? Es la parte, ¿por qué nos vamos a enfocar eso? Porque a mi entender es donde menos información hay. Eh, en Latinoamérica somos relativamente nuevos en todo esto. Eh, pero bueno, hay muchísimos libros escritos sobre esto y digamos, lo que estoy tratando de mostrar acá es un rejunte de experiencias y de un montón de cosas que fui viendo a lo largo digamos, de los años que he estado entrevistando gente, y también de las entrevistas que yo he hecho como programador para aplicar a otras empresas, ¿no? O sea, eso es un poco lo que se intenta explicar acá. Cuando pensamos en la parte técnica de un proceso, probablemente la cara que tengamos sea un poquito esta, porque básicamente todo el mundo dice, uff, voy a tener que hacer una entrevista técnica, uff, no sé si me van a estar grabando mientras hago el challenge, uff, me van a estar preguntando cosas que quizás son súper tricky para ver dónde me equivoco. Básicamente hay como dos o tres estereotipos de entrevista técnica. La primera es un challenge que te pueden enviar a tu mail diciendo entregámelo cuando vos creas que es conveniente o tenés un plazo más o menos acordado estándar. Los solicitantes suelen tardar de 2 a 3 semanas para hacer esto. Te dan algún repositorio, te piden que el código lo subas a un determinado lugar y después hay una defensa de eso. La otra modalidad es, te hacen una pruebita muy cortita sobre algún ejercicio muy cortito en donde te piden que lo escribas ahí mientras estás hablando con esta persona que te está entrevistando. Y la tercera, que es la que yo recomiendo, o la recomiendo desde el punto de vista de gente que contrata, y es lo que trato de llevar adelante, es el debate técnico, ¿no? Que es, no me importa tanto el código, sino que me importa más cómo vos me vas narrando el problema, me vas narrando la potencial solución y vas como armando eso en una suerte de debate, como si estuviéramos tomando un café y un amigo le dice a otro, tengo este problema, ¿cómo lo podríamos resolver? ¿No? Entonces ahí empieza como, bueno, en Brasil le dicen como bate-papo, empiezan este debate de ida y vuelta en donde, hey, a mí se me ocurre esto, sí, pero acá no funcionaría aquello. Yo me siento mucho más inclinado por esa opción, porque creo que damos mucha más seguridad y mucha más libertad al candidato, digamos, a la hora de, de- de entender de dónde va la experiencia, ¿no? Esas son las tres modalidades más utilizadas hoy en el mercado. Hay muchas más. Hay gente que utiliza de repente Let Code, que son herramientas que ya tienen distintos ejercicios como predefinidos, en donde te piden resolver alguno y ya la misma herramienta te autoevalúa si el ejercicio está bien o no. Pero generalmente vamos a enfocarnos en estas tres porque son las que en Latinoamérica más se ven. Te diría que el 90% de las compañías tienen esas tres modalidades como de evaluar la parte técnica de un candidato a la hora de contratar. Entonces, eh, obviamente las entrevistas técnicas generan estrés y el estrés generalmente está asociado a no me siento preparado porque no sé qué me van a tomar, porque no sé si el bootcamp me ha preparado para esto, no conozco la dinámica, o sea, no sé si me van a estar grabando, no sé si voy a poder googlear. Yo me acuerdo que en una entrevista me decían, no puedes abrir Google o no puedes buscar las cosas. Hoy, por suerte, eso cambió porque básicamente hay otro entendimiento de la profesión y se entiende que Google no es hacer trampa, sino que básicamente te puedo dejar Google abierto, pero si no sabes buscar, estás en la misma. O no sé si voy a poder usar
de repente, hoy sería ChatGPT, ¿no? Puedo usar ChatGPT, o puedo usar funciones, o puedo usar esto, puedo usar lo otro, etcétera, ¿no? Generalmente todas esas cosas que uno no sabe son los factores que generan estrés. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque básicamente en el 90% de las veces no preguntamos. O sea, viene un reclutador, una reclutadora, nos dice, ¿tenés algún problema hacer un challenge técnico? No, estoy dispuesto a hacerlo, pero de repente nos quedamos con un montón de preguntas, como, ¿y quién me va a evaluar? ¿Y cómo va a ser la dinámica? ¿Qué tengo que tener? Entonces, todas esas preguntas que nosotros podemos hacer antes de la entrevista técnica van a bajar todos estos factores que generan estrés, que básicamente es incertidumbre, ¿no? La incertidumbre genera estrés porque al no saber nos estresamos. Entonces, imagínense que si ustedes están yendo a la facultad o están estudiando en un secundario, cuando les toman un parcial o una evaluación, ustedes preguntan, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser en formato multiple choice? ¿Va a ser, podemos usar de repente alguna bibliografía? ¿Va a tener una defensa? Etcétera. Nosotros preguntamos un montón de cosas. Pero obviamente cuando se trata de la parte técnica por miedo a preguntar, es que nos llenamos de un montón de preguntas que generan incertidumbres. Entonces, el primer consejo es, traten de que desde el momento que le están diciendo en el proceso que va a haber una evaluación técnica, traten de hacer todas las preguntas para bajar eso. Porque los van a ayudar mucho a prepararse justamente a ese momento. Nuestro trabajo es bajar la incertidumbre al mínimo, o sea, todas las cosas que podamos conocer nos dan más herramientas para prepararnos para ese momento. Parece algo súper simple, pero muchísima gente no pregunta nada en la evaluación técnica. Y a mí me ha pasado de estar contratando gente y que me digan, no sabía que me iban a preguntar esto, o no sabía que esto estaba incluido, o no sabía que esto iba a ser de esta manera. Entonces, a lo que siempre decimos es como, bueno, básicamente podés preguntar siempre, ¿no? Como si tenés alguna duda, siempre se puede preguntar de antemano. Yo siempre digo que si ustedes mañana quieren ir a aplicar a Google, a Facebook, o Meta hoy en día, Netflix, o alguna compañía de esas categorías, incluso Mercado Libre, ¿por qué no? Tienen que hacerse la idea de que seguramente en una de esas empresas le van a preguntar o les van a tomar un challenge técnico. Entonces, siempre mi consejo es como, traten de no aplicar directamente a esa compañía si ustedes quieren trabajar ahí, traten de hacer una suerte de role-playing o jugar un poco con otros challenges técnicos para también ustedes tomar confianza hasta que llegue ese momento, ¿no? Esto se trata de estar lo más preparado posible, porque una vez que hacemos el challenge técnico, generalmente viene una definición de sí, no. Obviamente que siempre hay una posibilidad de volver a aplicar, pero generalmente estas compañías te invitan a aplicar después de 9 o 12 meses, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes puedan, la información que puedan preparar antes de ese momento va a ser algo muy valioso. Imagínenselo como estar aplicando una certificación o un examen de un final en la universidad. Ustedes están preparando eso, ¿no? No es que llegan ese día y dicen, bueno, a ver qué me van a tomar, no lo sé, entrego y listo. No, se preparan, más o menos van tanteando, van a ir a buscar a GitHub, no sé, Mercado Libre de repente en GitHub tiene muchísimos challenges que los pueden orientar de qué tipo de cosas suelen preguntar. Traten de consultarle a compañeros o a ex colegas que trabajen en esas compañías para más o menos, no me digas cómo resolverlo, pero sí decirme más o menos qué es lo que tienen en cuenta o cómo visualizan el challenge. Entonces, la preparación es clave, es tratar de no ir en cero a esa instancia para eliminar el factor sorpresa o bajarlo lo más posible, ¿no? A veces no se va a poder porque hay muchas compañías que tienen 255 exámenes y la probabilidad de que les toque uno repetido va a ser nula, pero más o menos saben qué tipo de cosas, qué tipo de challenge les pueden llegar a tocar. Preparar las preguntas antes es la clave de todo. O sea, si yo estoy iniciando un proceso, desde el momento que me dicen que me van a tomar un challenge técnico, esas preguntas, si yo las tengo preparadas, me van a ahorrar muchísimo tiempo. Tiempo que es muy valioso en términos de cómo voy a preparar eso. Por ejemplo, ¿me van a grabar? ¿No me van a grabar? ¿Puedo googlear? ¿No puedo googlear? ¿Tengo que entregar? ¿Lo puedo hacer en mi casa o lo tengo que hacer acá, in situ, en vivo, mientras hago esta charla con ustedes? No, bueno, te vamos a dar un challenge, lo puedes hacer en tu casa, tranquilo, me lo puedes entregar dentro de 2 o 3 semanas. Listo, bueno, son como modalidades que generan distintos trabajos, ¿no? Y que evalúan distintas cosas, por otro lado.
Preguntas que puedes considerar: ¿cómo va a ser la dinámica? Esto es lo que acabo de decir. ¿Quién evalúa? Por ejemplo, no es lo mismo que te evalúe alguien que está dentro del equipo de tecnología que te evalúe alguien que de repente viene del sector de recursos humanos o que viene del sector de producto o que viene de otro sector, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo? Porque las preparaciones son distintas. Seguramente que alguien que viene del sector de tecnología va a evaluar muchísimo la parte técnica, no va a evaluar otras cosas. De repente, si por ahí te evalúa otra persona, producto o recursos humanos o quien fuera, quizás evalúan otras cosas, evalúan la capacidad que vos tenés para comunicar lo que estás haciendo, evalúan básicamente cómo te estás desenvolviendo con esa presión extra que implica hacer un challenge técnico. Entonces, si hay defensa o si de repente lo ponen en un algoritmo que ya testea todo y funciona o no funciona. Eso también es muy, muy distinto porque muchas veces las defensas son los que terminan como de complementar ese challenge técnico, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? Bueno, porque asumí esto, porque identifiqué aquello, porque básicamente me imaginé esto. Si tenés básicamente un algoritmo que te dice sí o no, funciona o no funciona y listo, no hay mucho más para hablar. Entonces, las preparaciones ahí cambian mucho. Eh, Saber comunicar es tan importante como el desarrollo técnico de la solución, ¿no? ¿Y a qué me refiero con saber comunicar? Muchas veces cuando entregamos un challenge técnico nos preguntan: ¿y por qué hiciste esto? ¿O por qué tomaste esta decisión? ¿O qué pasaría si? Y ponen algún condimento o alguna situación que quizás o tuvimos en cuenta o no tuvimos en cuenta. Entonces, eh, puedo contar un sinfín de historias dentro de las entrevistas técnicas. Hay una tecnología puntual que se llama Tailwind, no sé si la conocen o no, pero básicamente es una suerte de librería de utilidades para hacer CSS. Nos pasó que una vez un candidato que vino dijo: no, eso es una porquería, porque básicamente no es lo mismo que escribir CSS en línea. Y, y era como cuando el líder técnico le preguntó: ¿alguna vez lo usaste? Dijo: no, no lo usé nunca. ¿Y cómo sabes que es una porquería si no lo usaste nunca? Entonces, esa persona en realidad lo que quiso decir es: no me gusta esto porque tengo algunos aspectos que no me gustan, pero se comunicó sumamente mal. Entonces, la comunicación hizo que mucho del challenge técnico que haya hecho, básicamente no sea tan bueno porque básicamente no pudo comunicar lo que él quería decir, ¿no? Entonces, o no supo cómo debatir esa idea. Entonces, es importante que ustedes tengan, además de la parte técnica que están resolviendo, tengan la capacidad para poder comunicar: hey, mira, esto lo hice de esta manera porque asumí esto. O lo hice de esta manera porque no me dio el tiempo, porque tuve 2 semanas, porque de repente, no sé, hubiera hecho una solución un poco más robusta, pero necesitaba algo más de tiempo y como lo quería entregar en tiempo, asumí que esto era lo mejor que podía llegar. Esas definiciones que ustedes tienen, que están teniendo al momento de hacer este challenge técnico, es importante que las vayan soltando y las vayan liberando con la persona que está o que va a recibir digamos, este challenge técnico. Eh, bueno, acá es un poco más de lo que conté, poder explicar qué es lo que hicimos en términos de separación de código, librería que usamos, patrones que tomamos, por ejemplo, no sé, estoy usando React, por ejemplo, de esta manera, porque asumo que básicamente son pocos componentes. Eh, También una de las cosas que a mí me gusta eh, destacar mucho en los candidatos es, perdón, contar cómo hubiera sido tu solución con más tiempo, ¿no? A veces nos pasa que las cosas a las que llegamos quizás no están del todo eficientes, no están del todo perfectas o no están del todo pensadas. Obviamente que hay una variable que es el tiempo. Eh, Perfecto es enemigo de lo bueno, dice el dicho. Básicamente, si lo lanzás perfecto no lo lanzás nunca, si lo lanzás bueno lo vas a lanzar en algún momento, lo vas a lanzar. Entonces es importante que vos puedas comunicar eso, como: mirá, si hubiera con más tiempo que hubieras hecho y con más tiempo hubiera arreglado un poquito mejor las dependencias, hubiera puesto los ignore dentro del repositorio,
hubiera acomodado, separado la lógica de repente de todas estas cosas que las puse todas juntas. ¿Por qué? Porque la persona que está recibiendo ese challenge técnico está viendo tu trabajo por primera vez. Y esa persona no puede asumir todo lo que vos tenías en tu cabeza, ¿no? Entonces es importante comunicárselo. Como, hey, sé que esto que estás viendo quizás te puede generar un poco de ruido. Bueno, si hubiera tenido más tiempo hubiera hecho todas estas cosas. Nosotros somos nuestro primer crítico y eso tiene que estar siempre presente. O sea, si puede pasar que alguien te dé una devolución y que vos la tomes, pero es importante como primerear esa situación de decir, hey, sí, sé que acá esto no está perfecto, no me gustó mucho estas cosas como las resolví acá, con un poco más de tiempo la hubiera iterado, la hubiera hecho mejor, pero bueno, básicamente como lo tenía que entregar en este tiempo, lo quería terminar y lo quería sacar. Iterar las entrevistas es lo único que nos va a ayudar a mejorar. ¿A qué me refiero con iterar las entrevistas? Así como cualquier otro proceso que ustedes hacen, la capacidad que ustedes tienen de comunicarse, de hacer una entrevista técnica, también es mejorable. También es mejorable cuando ustedes dicen, acá de repente el storytelling mío no estuvo del todo bien, porque no pude contar todo lo que vine haciendo, o de repente quizás asumí que ellos habían visto mi LinkedIn, pero de repente no pregunté, pudiste ver mi LinkedIn, viste mis proyectos, viste un poquito de lo que estuve trabajando. Traten de iterar esas entrevistas, de mejorar en la parte en la que ustedes se están comunicando y en la que están desarrollando. Obvio, eso ni lo voy a mencionar porque entiendo que es trabajo del día a día de cada uno de los que están acá, pero sí intenten como ver en qué cosas no les fueron tan bien, tener esa autopercepción de uno y decir, esto no lo pude explicar bien, acá la verdad es que se me complicó y no pude como defenderlo bien, o de repente me metí en una situación en donde la conversación giró para un lado y me olvidé de contar un montón de otras cosas que de repente me hubieran agregado mucho valor en la entrevista. Eso pasa mucho. A veces nos perdemos en las aguas de la entrevista y dejamos de contar un montón de cosas que son relevantes para que la otra persona sepa básicamente con qué herramientas cuento yo como candidato, ¿no? También las preguntas no son simplemente, digamos, en una modalidad de qué me van a preguntar o qué ejercicio me van a hacer. También es importante que ustedes tengan preguntas acerca de la compañía, ¿no? Como, eh, por ejemplo, ¿no? Ustedes trabajan, hacer una pregunta del estilo, ustedes trabajan con, no sé, integración continua, tienen repositorios, cómo hacen, cómo elevan los PRs, cómo pasan código de desarrollo a producción. Esas preguntas son muy importantes porque les va a dar mucha data de en qué tipo de compañías se están involucrando, se van a sumar. No es lo mismo sumarse a una compañía que no tiene ninguno de estos procesos y que les va a dar probablemente mucho dolor de cabeza del día uno en el que se sumen, porque va a ser muy difícil empujar el código a una compañía que te diga, sí, nosotros liberamos con un clic, o de repente tenemos todo automatizado, tenemos test de integración que hacen todo. Ya están teniendo un panorama de qué tipo de compañía tienen estas personas y qué tipo de y básicamente eso tomarlo a favor, pues, bueno, si tienen test automatizados, si tienen todo esto, de repente van a esperar una calidad de código de este nivel, ¿no? O sea, ya ahí empiezan a calibrar un poco con las preguntas qué tipo de resultado, qué tipo de entregable van a tener, y eso es muy favorable para ustedes. Eh, Hasta acá, no sé si cómo venimos, si hay dudas, consultas, siempre me gusta hacer un parate en el medio. Bueno, ahí Diego levantó la mano. No sé si hacemos preguntas ahora, Cami, o si seguimos y las hacemos al final. Eso. Como prefieras vos. Bueno, vamos con la pregunta de Diego entonces. Diego Evangeliste, Bien, por las no, dudas. no me queda muy claro lo de iterar las entrevistas. Ahí viene ese slide Oh, justamente que es el Kaizen o mejora continua. Yo trabajo mucho con este concepto porque básicamente lo aprendí desde muy chico. El Kaizen es todos los días hacer las cosas un poco mejor. Eh, es justamente, es muy distinto al formato occidental de las cosas, en donde, no sé si alguna vez vieron algún partido, acá decían de básquet, ¿no? Recién que es muy distinto el básquet al fútbol, porque en el fútbol van a escuchar como frases como
hay que dejarlo todo, alma y vida, hoy nos morimos, acá dentro de la cancha, y el básquet es todo lo contrario, es como todavía nos queda una temporada, 1% mejor que ayer, pero hay que graduar, hay que pensar en que es un campeonato largo y que nos faltan muchas cosas. Bueno, el Kaizen es eso, es la mejora continua a través del tiempo, pero no morir, no dejarlo todo en un solo lugar, porque después también tenés un montón de otras cosas por delante que tenés que seguir involucrando y poniendo mucha energía. Entonces, sí ser muy consciente de lo que estoy haciendo, sí ser muy consciente de cómo estoy mejorando en este proceso, pero no desquiciarte por querer entrar a una compañía y como obsesionarte con eso, porque créanme que este mundo es gigantesco, les van a decir muchas veces que no en unas entrevistas, muchas veces ni siquiera es por la parte técnica, es porque no es lo que están buscando y eso está bien, pero sí les van a decir muchas veces que sí de otras cosas, porque justamente cuentan con experiencia que es muy relevante para ese tipo de compañía del cual están aplicando. Entonces, volviendo a esa pregunta, ¿cómo hago para iterar las entrevistas? Nosotros, en una de las compañías que yo trabajé, implementamos un sistema que se llama Scorecards, que básicamente esto se usa mucho en otro tipo de compañías. Básicamente son tarjetas de evaluación, en donde básicamente nosotros pensamos como 4 o 5 tópicos en donde nos gustaría evaluarnos o hacer una autoevaluación. Como programadores yo considero que estas pueden ser 4 muy relevantes: la resolución de problemas, el diseño y o arquitectura de sistemas, la comunicación y la práctica activa. Y los votamos del 1 al 5, 1 siendo lo más bajo, 5 siendo lo mejor, y algunas notas que puedan ayudar a complementar ese puntaje que le acabamos de poner, ¿no? Entonces, yo, Agustín, aplico para, no sé, una compañía, Carby, que fue en la que trabajé hace algunos años, y digo, en comunicación de repente me llevo muy bien, siento que estoy entre un 4 y un 5, puedo comunicar muy bien mis ideas, en práctica activa quizás no estoy tan prolijo, me pondría un 2,5, un 3, porque siento que podría practicar mucho más. En diseño de arquitectura soy muy bueno, me voy a poner un 5, pero en resolución de problemas soy un 1. La verdad que me tiran un problema nuevo y la verdad es que no sé ni por dónde arrancarlo. Bueno, esa es una manera de iterar. ¿Qué es iterar? Iterar es mejorar día a día, semana tras semana, lo que estoy haciendo. Ya tengo una tarjeta que me prioriza en dónde tengo que poner un poco la cabeza, que es en la parte de resolución de problemas. Entonces ahí empiezo a accionar eso, empiezo a decir, ok, ¿cómo mejoro la resolución de problemas? Bueno, me tengo que encontrar con desafíos distintos que me ayuden a poder aterrizar a un problema y poder resolverlo rápido. Hay muchísimas plataformas, como nombré algunas como LetCode o N95, que van a encontrar como problemas de algoritmos, de un montón de cosas. Les cuento algunos que son los clásicos de la facultad, las torres de Hanoi, no sé, las 12 reinas digamos, del tablero de ajedrez, este, muchísimos de esos que ya son muy conocidos y porque son tan conocidos ya no los toman tanto, pero básicamente ayudan, son ese tipo de problemáticas como definir si un número es palíndromo o no, definir, encontrar los primeros 10 números primos, definir si un número es par o impar, digo, son todas problemáticas que cuando yo aterrizo tengo que hacer un montón de ejercicios para separar ese problema en pequeños, digamos, rompecabezas y poder resolverlo. Entonces, si esa es la problemática que nosotros encontramos en nuestro perfil, probablemente hay que practicar mucho, hay que practicar muchos problemas y meter mucha mano en el código. Y cuando me refiero a mano en el código no significa me voy a hacer un proyecto que yo me quiero hacer porque lo quiero mostrar, porque es lindo y porque quiero hacer un montón de cosas. Quiero resolver cuestiones que obviamente no estoy practicando, porque como estoy haciendo de repente una práctica que de repente está más asociado al CSS, al frontend, al pixel perfect, de repente no me estoy encontrando con este tipo de problemas. Bueno, entonces tengo que salir a buscar ese tipo de problemas. Obviamente si quiero aplicar a una compañía que tenga esto en consideración, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo considero como el 95% de los ingenieros jamás hizo una autoevaluación de sus perfiles, jamás. De hecho, es algo muy loco porque van a las entrevistas esperando que
los reclutadores o la gente de recursos humanos o quien fuera el líder técnico que está tomando esto para que les dé una devolución y que les digan ellos cómo están parados para la industria. Y esto debería ser completamente al revés. O sea, yo valoro mucho que vos me devuelvas, digamos, un feedback, y eso hay que tomarlo siempre, pero nosotros tenemos que ser nuestros primeros críticos y nosotros tenemos que saber en qué punto estamos parados o más o menos en qué rango estamos parados. Porque si yo voy a ir a las entrevistas a descubrir qué tan bien o mal estoy perdiendo un montón de oportunidades valiosas, ¿se entiende? Oportunidades que son, al final del día, poder conseguir un trabajo en una empresa que me gusta, que me siento cómodo, que me proyecto trabajando ahí. Entonces siempre es mejor tratar de nosotros ser como esas personas que nos están dando feedback, de saber reconocer en dónde tenemos esa parte, ¿no? Práctica activa, bueno, acá nombré mucho LetCode, Netcode, ejemplos en Google, por ejemplo, cuando yo ayudé a muchos colegas a entrar a Google y a otras compañías que tenían estos ejercicios de Blind 75 o el 150 de Netcode, son ejercicios de algoritmos que te toman siempre, es como... Y son difíciles, la verdad que empiezan desde muy simple hasta muy, muy difíciles, pero generalmente con un poquito de práctica salen. Y lo loco de todo esto es que estos ejercicios, la gran mayoría los terminás todos en 2 meses. O sea, tiempo y esfuerzo de lo que requiere esto no es tanto en términos piensen ustedes cuántas cosas hacen en 2 meses, digo, cuántos resultados logran en 2 meses. Hay pocas cosas que se logran en 2 meses en términos de tiempo, pues es un tiempo como relativamente largo para un ser humano, pero es muy corto para lograr cosas. Entonces, es meterse ahí, dedicarle 1 o 2 horas por día, decir, bueno, hoy voy a hacer hoy voy a investigar acá, hoy voy a ver aquel, y meterle a eso. Así como estudiamos React, como estudiamos Go, como estudiamos Java, como estudiamos Python, como estudiamos base de datos, también es importante meter en esa parte de capacitación estos ejercicios, estos challenges, que no dejan de ser como puzzles o crucigramas que uno hace de repente en otro momento. Es un poco lo mismo para la gente que le gusta programar y la gente que le gusta las habilidades técnicas en general, ¿no? Entonces, les nombré 2 que son muy usados para esas compañías, por la famosa FAN, como les nombran. En Latinoamérica, obviamente, esta práctica está en desuso porque, bueno, se entiende que hay otro tipo de valorización digamos, del talento tecnológico, va por otro lado, pero siempre está bueno hacer ese ejercicio, hacer una autoevaluación, así como hacemos una autoevaluación del nivel de inglés para ver digamos, en qué lugar estoy, si soy B1, si soy B2, de dónde arranco. También está bueno hacer una autoevaluación acá y decir, bueno, voy a hacer 2 o 3 para ver más o menos cómo me siento yo con todo esto. Bueno, y ese fue el último slide, o sea, fue bastante rápido. Otra cosa que quería mencionar, antes de que me olvide, es en los challenges técnicos, muchas veces, cuando uno hace esta, no sé, entrega a ese challenge o hizo ese ejercicio, muchas veces está la parte de la defensa, ¿no? Que suele ser la parte más difícil. ¿Por qué la parte más difícil? Porque muchas veces el candidato asume que la persona que está del otro lado sabe todo, y si me están tomando esto es porque ellos lo saben. O si me están preguntando esto es porque ellos lo saben. Generalmente no es así. Generalmente la pregunta viene más por entender cómo piensa el candidato, no tanto por la solución. Es como, ¿por qué usaste un punto .env en tu archivo para dependencias y no pusiste todas las dependencias en otro archivo? Porque así se hace. Bueno, esa es una respuesta que de repente no es muy constructiva y no da mucha información. No se hace así de esa manera. O sea, es la manera en que yo asumí que a mí me salía, porque es la manera en la que me salió rápido hacerlo. ¿Hay otra manera? Esa es una buena respuesta constructiva. Porque además de mostrar por qué yo hice lo que hice, estoy también como sugiriendo que me interesa aprender otras maneras de hacerlo. Entonces, como, lo hice así porque la verdad es que la manera que conozco, es la manera en la que sé hacerlo rápido y no quería tardar mucho tiempo, pero si hay otra manera me encantaría aprenderlo.
Yo, a lo largo de mi paso por las distintas empresas en las que trabajé y contratando la gente, los programadores, los mejores programadores muchas veces, eh, muchas veces eran los que me hacían preguntas como el estilo, mira, esto no lo sabía, me lo voy a llevar para aprenderlo. Incluso fueron programadores que no han quedado en algunas instancias, pero los hemos vuelto digamos, a recontactar porque eran personas que nos gustó mucho su perfil, independientemente de que no era lo que estábamos buscando en ese proyecto, en ese momento particular, los hemos vuelto a contactar porque dijimos, hey, una persona así la puede romper acá adentro, o sea, en la que nosotros tengamos un poquito de tiempito para acompañar a este candidato y a esta persona, no nos vamos a arrepentir porque tiene esa impronta que a veces es muy difícil de encontrar. Entonces, eso también quería mencionarles, a veces que no quedar en una compañía no implica cerrar la puerta para siempre. A veces implica como dejar una buena impresión de nosotros y saber que quizás nos pueden llamar en 6, 9, 10 meses cuando se abran otras oportunidades. Contratar personas que estén iniciando en el mundo de tecnología no es fácil porque, como ustedes se habrán dado cuenta, hay muchísima gente que está iniciándose, entonces obviamente las compañías quieren llevarse a los mejores candidatos. ¿Y cuáles son los mejores candidatos? ¿Los que saben React o los que saben Java? ¿O los que además de saber React pueden explicar muy bien, tienen buena resolución de problemas? Y me quedo con ese, porque de repente personas que saben React hay un montón, personas que saben Java hay un montón. Generalmente las compañías no buscan solamente la parte técnica, buscan algún complemento, algo que de repente en sus equipos no tengan, algo que esa persona digan, mira, esta persona quizás no es la más idónea en Next.js, pero de repente tiene le pregunté cómo hacía esto y lo hizo, le pregunté cómo y lo resolvió, es un keeper total, o sea, es una persona que lo que le tire lo va a resolver. ¿Por qué? Porque es una persona resolutiva, le gusta, entonces se encarga de resolverlo. Eh, Nosotros una pregunta típica que hacíamos es, imagínate, en este debate técnico, imagínate, por ejemplo, que tenés una imagen muy pesada en tu sitio y te está tardando muchísimo tu sitio en cargar. ¿Cómo haces para resolverlo? La respuesta más o menos ideal era uso WebGL, uso alguna extensión que tenga compresión sin pérdida de calidad. Pero hubo un candidato que nos dijo, y mirá, agarro la imagen, la pongo en un sitio que me reduce el peso y la vuelvo a poner. Y dijimos, es excelente. La respuesta es excelente porque quizás no sabe toda esta parte técnica que nosotros estamos tratando de ver o explorar, pero de repente está resolviendo el problema. Entonces es como, la respuesta es muy válida en términos digamos, de challenge, de debate. Entonces, otro hubiera dicho, y no sé, de repente no uso una imagen, pero bueno, te quedas sin imágenes, no resolves el problema. Entonces es eso también, es como tratar de lograr, no sé cómo hacer esto, pero lo puedo resolver, y lo puedo resolver de esta manera. Quizás no es la mejor, no es perfecta, pero puede ser. Ahí nombraron eh, un tema de cultura que leí por ahí, cómo era el tema de la cultura. Es muy importante en las compañías la última entrevista, que es la parte cultural, que escapa un poco de esta presentación, pero quería nombrarlo. Las compañías, y esta es una de las razones principales por las cuales a veces van a sentir, mira, me fue re bien, pero al final no quedé. Quizás esa compañía culturalmente estaba buscando otra cosa, no significa que nosotros culturalmente no seamos buenos o no seamos de determinada manera, significa que la compañía está buscando otra cosa, está buscando otro perfil, a veces buscan personas de repente que tengan un nivel, digamos, no sé, que trabajen de otra manera, están buscando en toda esta digamos, cultura de trabajar remoto, están buscando personas que de repente puedan ir a trabajar presencial, y de repente si no machea, no, yo estoy buscando algo remoto, bueno, por más que seas muy bueno en lo técnico, de repente hay algo que no machea, entonces no se desalienten por eso, porque no es algo que hayan hecho mal o que de repente no sepan, simplemente son búsquedas distintas. Entonces, por eso, por ese motivo en principal, es importantísimo que ustedes pregunten, hagan muchas preguntas en las entrevistas, no dejen que todas las preguntas las haga el entrevistador, ustedes tomen también parte activa para
conocer en qué tipo de organización se están sumando o se sumarían, digamos, eventualmente. Así que eso creo que es todo de mi parte. No sé si tienen preguntas o quieren sumar algún comentario. Creo que había quedado una pregunta de antes de Eduardo, que no sé si se llegó a contestar, es la que dice, ¿qué peso tienen los contactos internos al realizar una búsqueda en particular? Bueno, el peso que tienen es importante porque al final del día muchas compañías hacen programas de referidos en donde generalmente dan una compensación a sus empleados por, de alguna manera, este, recomendar gente que podría ser un buen fit. Y eso tiene como una doble intención. Primero que nosotros trabajando en una compañía no vamos a recomendar o referir a nadie que no, básicamente que no esté considerado por nosotros principalmente que sea un buen fit. Y segundo que si alguien viene recomendado de un empleado que trabaja en la misma compañía, probablemente se genere también una buena cultura, porque también invita también a formar un poco de team building y de conocerse ya, uno trabaja con otra inercia. Pero al final del día, el candidato o candidata que esté haciendo ese proceso lo va a hacer solo, no lo va a hacer con ese referido. Entonces, es importante entender que el trabajo al final es de uno, ¿no? De cómo va a llevar esa entrevista, cómo va a llevar ese challenge, cómo se va a preparar para eso. Entonces, obviamente que un referido nos puede decir, bueno, mira, acá nosotros programamos en Python, usamos un framework que se llama Django, usamos clases, usamos Django Red Framework, y más o menos eso va a orientar el challenge técnico de por dónde va a ir y va a ayudar muchísimo. Entonces sí, son cosas que nos van a ayudar, pero que van a tener que hacerse por la persona que esté aplicando. O sea, nadie le va a poder resolver el challenge a esa persona. Probablemente porque si son de estos challenges que te mandan a hacer en tu casa y entregar, esos challenges después vienen con una defensa que justamente, si no lo sé explicar y no sé explicar lo que hice, es muy difícil sostenerlo, ¿no? Entonces, no les recomiendo bajo ningún punto de vista que hagan eso porque van a dar una pésima imagen de ustedes mismos para con esa empresa y seguramente perjudiquen a la persona que los refirió. Entonces, eh, nada, la verdad es que ahí sí, ayuda un poco, nada más que eso. Genial, sería como la llave, pero no, Sí, pero la la puerta puerta, hay que la llave, atravesarla claro, nosotros, exacto. eso mismo, no me va a salir nunca. Genial, hay otras preguntas. Micaela pregunta, ¿en las entrevistas de coding las empresas prefieren algún lenguaje en particular? No, eso es tan cambiante como las tecnologías en general. Hay empresas que el otro día a mí me llamaron unos colegas que me hicieron que estaban abriendo una nueva escuela de COBOL, porque básicamente COBOL es un lenguaje bastante antiguo y se están quedando sin programadores. Y yo dije, qué increíble que ese lenguaje sí vuelva en forma de fichas. Pero no, siempre básicamente es muy cambiante. Hay JavaScript hoy que creo que domina el mundo, es lo más buscado probablemente, pero con todo el auge de inteligencia artificial, lenguajes como Python, lenguajes como R, por ejemplo, digamos, están muy en auge porque básicamente todos los frameworks y librerías trabajan como en ese ecosistema y hay trabajos para todos. O sea, la verdad es que eso, el lenguaje es una preferencia de cada uno. Eh, si estás arrancando y estás en cero, mi recomendación sería que comiences con JavaScript por un tema nada más de compañías que hoy utilizan ese lenguaje como para hacer casi todo, ¿no? Eh, pero básicamente, así como te digo esto, te puedo decir, hay de todo. O sea, hay de todo y para todos los gustos. Sí, bueno, si estás empezando un curso de COBOL, que ahí Diego puso, arrancalo porque todo lo que vos sumes a tu CV te va a sumar siempre. Los programadores de COBOL, la verdad es que están muy bien pagos en el rubro porque no hay, por la escasez justamente. Quizás hoy COBOL es un lenguaje que está un poco antiguo con respecto a la situación tecnológica de estos tiempos,
pero muchísimos bancos utilizan COBOL, tienen sueldos realmente muy buenos, y si te gusta a vos todo lo que es el ambiente de bancos y los sistemas de bancos, bueno, probablemente COBOL sea el lenguaje que te convenga en este momento. Si estás buscando de repente sitios como marketplaces o, no sé, sitios de e-commerce o algo por el estilo, probablemente en la parte de frontend JavaScript sea tu aliado. Y después, bueno, todo lo que tenga que ver con backend, inteligencia artificial, etcétera. Python es uno de los lenguajes más usados, Java también, Golang es otro de los lenguajes, Mercado Libre creo que lo usan mucho. Así que nada, eso. Y había quedado una pregunta también de antes, de Benjamín. ¿Cuál se recomienda más? ¿HackerRank o LeetCode? Mira, son los dos muy buenos. Yo usé los dos. La verdad es para toda la parte que es la práctica, cualquiera de las dos te va a venir súper bien. HackerRank quizás es un poquito más amigable para los desarrolladores porque tiene como un montón de cosas. LetCode tiene quizás exámenes o tiene como pruebas técnicas que saca directamente de compañías. Entonces vos decís, mirá, tengo el LetCode de Netflix, entonces ya puedo ir a resolver esto directamente, ¿no? Pero son los dos buenísimos, así que no, eso es preferencia de cada una de las personas. Perfecto. Y desde Twitch nos preguntan, dice, no sé si se va de tema, pero ¿sería apropiado destacar en el currículum la habilidad para utilizar AI como un medio para aumentar la productividad como developer? Sí, o sea, creo que eso es algo que asumimos todos los que estamos contratando de este lado, del lado de contratar desarrolladores, que asumimos que todos los developers tienen la capacidad para usar ChatGPT, entre otras inteligencias artificiales, para mejorar la productividad. Al final del día es como, es la manera en la que vos usás las herramientas que tenés a mano para ser mejor en lo que estás haciendo. Eh, Hoy digamos, hoy salió en una de las noticias de una empresa muy grande que dijo, inteligencia artificial no va a frenar la cantidad de gente que tenemos para contratar, porque la verdad es que siempre se necesitan programadores y siempre se va a necesitar el ojo crítico del ser humano, pero sí, nosotros asumimos que todos los programadores van a saber usar esas herramientas para sacar lo mejor de sí. Entonces, no me parece relevante aclararlo en el currículum. Sí me parece como relevante preguntar de repente, che, en tu compañía pagan, no sé, GPT Plus, de repente, se los dan a los desarrolladores. Esa es una pregunta muy relevante, porque muchos te van a decir que no, pero otros te van a decir de repente, y en algunos casos podríamos conversarlo, podríamos verlo. Esa me parece una pregunta muy valiosa en términos de, mira, estoy interesado en que alguien me pague esto porque la verdad es que considero que va a mejorar mi productividad. Entonces, esa sí es una muy buena pregunta. Genial. Habían levantado la manito también en algún momento, pero la bajaron. No sé si se animan a abrir el micrófono y preguntar directamente. Sí, Mario. Yo tengo la siguiente pregunta. Y para el mundo del desarrollo, también recomiendas tener un portafolio, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué tipo de proyectos son así como los más recomendables para llamar la atención? Gracias. Bueno, eso es bastante difícil de responder porque eh, si nosotros estamos aplicando una compañía que es un e-commerce y en nuestro portfolio tenemos solamente páginas de agencias o páginas de perfiles, de repente no hay como un match casi tan inmediato entre lo que estoy tratando de aplicar con lo que está en mi portfolio, ¿no? Entonces, mi recomendación es que tengas un portfolio variado. Obviamente, si hiciste un sitio de e-commerce chiquitito, lo puedas tener. Si tenés una landing, la puedas tener. Si tenés un sitio de repente como un blog o algo por el estilo, lo puedas tener. Pero que lo tengas lo más variado posible porque de esa manera vas a poder aplicar a distintas empresas, ¿no? Que hagan distintas cosas. Eh, si tenés solamente un trabajo hecho en tu portfolio, trata de que se asemeje o que tenga algo que ver con la empresa en la que estás tratando de aplicar, porque
van a tener correlación con lo que vos venís haciendo, con lo que estás tratando de aplicar. Ahora, si yo tengo, esto no es excluyente igual, o sea, se pueden aplicar a un montón de compañías teniendo un portfolio de otras cosas, pero ayuda justamente tener esa conexión, si se quiere, medio implícita entre las cosas que a mí me interesan hacer y la empresa a la que estoy aplicando. Pasa muchas veces que cuando el candidato se le pregunta, por ejemplo, esta es una de las preguntas, no debería decir esto, pero una de las preguntas que yo hago cuando contrato es, ¿por qué querés trabajar acá? O sea, ¿por qué no estás trabajando en una empresa como, no sé, Despegar o una empresa, ¿por qué quieres trabajar acá? O sea, y muchas veces alguien te dice, no, me gusta lo que hacen, me gusta el lenguaje que tienen, me gusta la compañía. A otras personas que te dicen, mira, la verdad que no sé por qué, me da un poco lo mismo. Entonces, ahí otra vez vuelvo a este tema de la comunicación. Es importante también a la empresa que ustedes están aplicando, cómo pueden defender el por qué están ahí. Porque básicamente siempre se va a tratar de buscar como el match o las coincidencias entre el que está buscando candidatos y entre el candidato que está buscando ser seleccionado. Entonces, importante eso, mantener como la correlatividad en las cosas, ¿no? Esto no es excluyente, vuelvo a repetir, pasa muchas veces que nosotros saltamos de una compañía que era un marketplace a de repente hacer algo en cripto que no tiene nada que ver y está bien. O sea, eso no es una mala práctica ni nada, al contrario, creo que este ecosistema es tan grande que uno puede ir probando distintas cosas. Pero bueno, esa es mi recomendación ahí. Genial, gracias. ¿Alguno tiene alguna otra consulta, duda, pregunta, sugerencia, aporte? Mientras vuelvo a recordar, mandé un pequeño formulario. Si quieren recibir el certificado de asistencia, les voy a pedir que completen el nombre, apellido y mail. Después el resto de las preguntas son optativas, así que no hay problema, pero eso es solo para el certificado. Carolina. Carolina. Hola, Sí. no sé si se escucha. Sí, creo que sí. Me parece. Bueno, mi pregunta va más que nada con el tema de hoy en día, si bien ya nos estamos yendo un poco de lo que es el trabajo remoto, ¿se está pidiendo más hoy en día para un primer trabajo, más presencial que remoto o cómo lo ven ahora en el mercado ustedes? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Están pasando dos cosas. Principalmente que hay digamos, la tendencia en la que veníamos hace quizás 3 o 4 años atrás, en donde había como un flujo muy grande vamos a decir, de profesionales en esta primera parte que están consiguiendo su primer trabajo, su primera experiencia laboral. Había mucha búsqueda y mucha demanda, y esa demanda estaba satisfecha justamente por todo lo que había. Hoy estamos viviendo un panorama totalmente distinto porque hay muchas compañías que frenaron muchísimo todo lo que es las contrataciones. Entonces, las contrataciones que antes tenían repartidas entre juniors, semi-seniors y seniors, ahora están muy enfocadas en semi-seniors y seniors porque obviamente tienen como menos tiempo para generar retorno de inversión, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué hizo? Que haya una gran campana, si se quiere, en esta parte de juniors y entry levels, trainees. Entonces, como hay mucha gente que está en esa situación, están cambiando las condiciones de contratación. Cada vez hay más compañías que están pidiendo, bueno, sí, contratamos, pero con presencialidad, contratamos, pero acá. ¿Por qué es eso? Por un sinfín de razones. La realidad es que no las podría limitar, pero básicamente muchos de los perfiles trainees y juniors necesitan la experiencia de algún mentor, de algún líder, de algún senior que justamente que los coacheen, porque obviamente todos necesitamos esto cuando somos nuevos en algo. O sea, uno viene digamos, con una teoría, con una práctica y está buscando justamente aprender más. Y las compañías están entendiendo que esta es la mejor manera de hacerlo. No significa que así lo sea.
Por suerte hay muchas compañías que siguen contratando remoto, hay muchísimas empresas que están 100% remotos, pero sí estamos viendo como que hay como una corrección de muchas empresas que antes daban 5 días de home office y ahora están pidiendo ir 1 presencial o 2 presencial. Sí se está viendo eso, producto de que las compañías contrataron muchísimo durante la pandemia y notaron que obviamente hubo como un desfasaje en la cultura, que las personas no conectan entre ellos, que no están generando eh, digamos, este team building que se tiene que armar cuando uno contrata tanta gente nueva. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que todavía hay más empresas que contratan remoto de las presenciales, pero sí estamos viendo como una corrección en ese sentido, de que hay muchas compañías que están como dando marcha atrás o están sugiriendo muy enérgicamente volver a las oficinas, aunque nadie quiera, pero sí es algo que yo estoy viendo por lo menos. Ahí Julio también dejó una pregunta. Entre un candidato con título y uno sin título universitario, ¿hay alguna determinación por alguno y otro y en qué casos? A ver, eso depende mucho de la compañía, depende mucho de la compañía. Hay compañías que la verdad es que el título les importa poco y nada mientras sepas lo que tenés que saber. Yo soy más de esa escuela. Creo que, justo tengo la misma remera que en la foto, me acabo de dar cuenta. Dato irrelevante, pero bueno, me pareció. Sí me parece que hay muchas compañías que les importa nada eso. Yo soy también un poco de esa escuela, pero sí hay muchas otras como grandes organizaciones, me refiero ya más a las telcos o a las corporaciones grandes, donde tener título significa, es excluyente para determinadas posiciones, ¿no? De repente vas a querer ser gerente regional de algo por el estilo, vas a necesitar un título, te lo van a pedir, pero para las posiciones de tecnología te diría que hoy yo lo veo muy poco esto. O sea, incluso para algunos roles de CTOs que trabajan en algunas compañías no han sido mejores o han mostrado distintos resultados por tener títulos. Es algo que eh, sí, obviamente si lo tenés, buenísimo, porque todo lo que puedas estudiar te va a sumar siempre, ¿no? De lo que vos puedas aprender no hay nada que te vaya a restar, absolutamente nada te va a restar en tu CV. Y todo te va a sumar. A mí cuando veo un CV de alguien que tiene una carrera, digamos, la primera apreciación que hago es distinta, claramente, pero no es un filtro en mi manera de contratar. Sí es distinta porque siento que esa persona, de repente hay un montón de conceptos que se supone que esa persona domina, ¿no? Más si estudiaste ingeniería o ciencias de la computación, hay un montón de tópicos que te das cuenta que son muy distintos a alguien que viene de otro bagaje, pero no son excluyentes. Me he contactado con muchísima gente que viene a estudiar en bootcamps y saben muchísimo porque le han puesto muchísima cabeza y muchísimo empeño en lo que hacen, y la verdad es que siempre hay oportunidades para todos. Entonces, esa es mi respuesta. Genial. Alan pregunta, ¿hoy en día dirías que es más difícil conseguir el primer empleo a comparación de hace algunos años? Sí, sí. Sí, hoy se subió mucho la vara. No es imposible, no es imposible. Conozco gente que sí, pero completamente distinto. Hoy se subió mucho la vara porque hoy un candidato tiene que tener su perfil de LinkedIn, lo tiene que tener impoluto, muy bien ordenado, se les pide tener portfolio, se les pide tener, digamos, algo para demostrar. Muchas veces te hacen abrir tu GitHub y mostrarme algún código que hayas hecho en los últimos 3 meses. Antes eso no sucedía, pero ni de casualidad. Entonces sí, es más difícil, pero no es imposible, no es imposible. También hoy hay más herramientas para aprender que antes. Yo vengo de un lugar en donde lo único que había en ese momento como moderno era Stack Overflow, que era modernísimo para la época,
pero no había ni la mitad de los recursos que hay hoy para aprender. O sea, no existían los bootcamps, no existían las academias por Discord, no existían las charlas, no existía nada de eso. Hoy hay mucho material a mano para, digamos, te metes en cualquier lugar, tengo una duda con esto, y mismo con ChatGPT ya resolvés la mitad de las cosas. Entonces hoy se corrió un poco eso, está el esfuerzo hay que ponerlo más uno, y sí, está un poco más complicado, pero no es imposible. Genial. Y desde Twitch nos preguntan, lo paso acá. Hay empresas que te hacen esa misma pregunta porque quieres trabajar acá, pero la empresa no tiene info disponible de lo que hacen ni con la tecnología que trabajan. Eso está bueno. A mí si me pasa eso es porque asumí que conté un poco todo eso. O sea, si no lo conté y no expliqué nada de la empresa, no haría esa pregunta. Entonces, si me pongo en un role-playing, ¿por qué querés trabajar acá y no sé nada? La verdad es que no sé, no tengo mucha información de la empresa, estoy acá porque de primera la búsqueda o lo que estaban buscando me interesó. Eso es lo que te puedo decir ahora. Ahora, si querés contarme un poco más, y bueno, y vamos como viendo, ¿no? Esto es como cuando uno tiene una cita, si va directamente como al, bueno, sí, ya está, no, bueno, primero, no sé, hablemos un rato, conversemos un poco, tomémonos algo, como vamos conociéndonos. Si no hay información de ninguna de las dos partes, es muy difícil hacer un match y decir como, sí, queremos trabajar juntos, no lo sabemos todavía, o sea, no nos conocemos. Entonces, eh, yo trato de que en la primera entrevista en la que nombré, que es de screening, es donde generalmente, bueno, nosotros hacemos esto, nos dedicamos a esto, trabajamos con estas tecnologías, hoy estamos buscando un rol para resolver este proyecto, este producto o esta necesidad, y la verdad es que, nada, justo dimos con tu perfil, vemos que dominás estas tecnologías, vemos que machás en general con las cosas que estamos buscando, y ahí es la oportunidad para decir, bueno, yo como candidato, qué es lo que hacen, cómo trabajan, qué voy a hacer. De repente pueden ir un poquito más, como, ¿qué te imaginas que voy a estar haciendo las primeras semanas? Eso podría preguntar un candidato. A mí me encanta cuando los candidatos hacen esas preguntas porque ya están visualizándose en ese lugar. Entonces es muy importante también para el que está del otro lado decir, ok, la verdad que me gusta el empuje, me gusta que esta persona venga con estas preguntas. Eh, Así que obviamente que cada empresa tiene su propio librito, su propia receta. Yo trabajo mucho en startups, por eso también tengo, ¿cómo puedo decirlo? Como más cintura para manejar estas cosas. He trabajado en empresas que quizás son un poco más grandes y de repente son un poquito más estructuradas, entonces es más difícil. Pero bueno, al fin del día tengo trabajo porque básicamente las empresas quieren seguir contratando y quieren contratar más rápido, entonces es un poco a lo que me dedico. Genial. Para. Si llegaste hasta acá es porque el video realmente te gustó. Y si te gustó, no te cuesta nada ponerle me gusta y compartirlo. Es más, te puedes suscribir a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún workshop ni un episodio del podcast. Es más, este contenido es totalmente gratuito. Sí, escuchaste bien, gratuito. Pero si querés colaborar con Academy, en la descripción te vamos a dejar diferentes links para que puedas aportar. Desde ya, muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.